Mi papá me abandonó cuando tenía 8 años. Se fue una mañana sin despedirse, dejando solo una nota que decía no puedo más. 25 años después apareció en mi oficina, demacrado, enfermo, suplicándome que lo ayude económicamente. Y yo le dije que sí, pero no por amor. Lo hice por algo mucho más retorcido. Esta es la historia de cómo la venganza se convierte en tu propia prisión, y por qué a veces ser bueno es la forma más cruel de ser malo. Guadalajara, 1999. Recuerdo perfectamente esa mañana de octubre, porque era mi cumpleaños número 8. Me desperté esperando pastel y regalos, pero encontré a mi mamá llorando en la cocina con una carta en las manos. «Tu papá se fue, mijo», me dijo entre sollozos. No entendía nada. La noche anterior habíamos visto caricaturas juntos. Me había prometido llevarme al parque, pero ahí estaba la realidad. Se había largado con su secretaria, una mujer 20 años menor que mi madre. Dejó las cuentas por pagar, la hipoteca de la casa, y a una mujer con un hijo de 8 años que no sabía ni siquiera manejar el carro. Los vecinos murmuraban. Algunos nos ayudaron con comida los primeros meses. Otros simplemente nos señalaban. Mi madre trabajó doble turno en una fábrica textil para no perder la casa. Yo crecí viendo cómo se desplomaba cada día, cómo envejecía prematuramente, cómo se le apagaba la luz de los ojos. Mientras tanto mi padre construía su nueva vida. Nueva esposa, nuevos hijos, nueva casa en una colonia mejor. Y yo solo tenía 8 años tratando de entender por qué no fui suficiente para que se quedara. Los años siguientes fueron una batalla constante. Mi madre se enfermó de diabetes por el estrés, pero siguió trabajando porque no teníamos opción. Yo me volví el hombre de la casa a los 10 años. Cuidaba a mi mamá, hacía la comida cuando llegaba de la escuela, mentía a los maestros cuando me preguntaban por qué llegaba tarde o por qué no tenía dinero para las excursiones. Mientras tanto, veía a mi padre en la televisión local, porque había montado un negocio exitoso de bienes raíces. Aparecía en comerciales sonriendo, con su nueva familia perfecta. Su nuevo hijo jugando fútbol en equipos caros, vacacionando en playas que yo solo conocía en revistas. Un día, a los 14 años, me lo encontré en el centro comercial. Estaba con su esposa e hijos, comprándoles juguetes caros. Me vio, me reconoció, y simplemente desvió la mirada. Fingió no conocerme. Esa noche lloré de rabia por primera vez en años. Juré que algún día él me pagaría todo el dolor que nos causó. Pero no con violencia, con algo peor, con indiferencia. Estudié como obseso. Trabajé desde los 15 años. Me gradué con honores. Cada logro era una bofetada silenciosa para él. Cada éxito una prueba de que no me había destruido. A los 25 años había logrado todo lo que me propuse. Ingeniero civil graduado con honores, mi propia empresa de construcción, departamento en Polanco, carro del año. Pero nada de eso llenaba el vacío que él había dejado. Mi éxito se había construido sobre los cimientos del odio hacia mi padre. Cada cliente nuevo, cada proyecto terminado, cada peso ganado era como si le gritara: ¿ves? No me necesitabas, pero yo tampoco te necesito a ti. Mi madre había muerto 2 años antes de un infarto, trabajando hasta el último día de su vida. En su funeral esperé verlo aparecer. Esperé que tuviera la decencia de despedirse de la mujer que había amado por 15 años. Nunca llegó. Esa noche, frente a su tumba, le prometí que si él alguna vez necesitaba algo de mí, lo haría sufrir como él nos hizo sufrir. Investigué su vida obsesivamente. Sabía que su negocio había comenzado a declinar, que su nueva esposa lo había dejado por alguien más joven, que sus hijos ya no le hablaban. El karma era dulce, pero yo quería ser el instrumento de su destrucción final. Marzo de 2024. Mi secretaria me dice que hay un hombre mayor pidiendo verme, que dice ser mi padre. Por un momento pensé que era una broma cruel. 25 años sin saber de él y aparece en mi oficina. Cuando entró, no lo reconocí al principio. El hombre exitoso y arrogante de mi memoria se había convertido en un anciano demacrado, encorvado, con la ropa gastada y los zapatos rotos. «Hijo», me dijo, y esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. «Necesito tu ayuda». No tenía trabajo. Su exesposa le había quitado todo en el divorcio. Vivía en un cuarto de azotea. Y tenía diabetes avanzada sin dinero para medicinas. Sus otros hijos lo habían rechazado cuando pidió ayuda. Yo era su última opción. La ironía era perfecta. El hombre que me abandonó ahora me necesitaba desesperadamente. Sentí una mezcla de satisfacción y asco. Por fin tenía el poder. Por fin él dependía de mí.
Y en ese momento supe exactamente lo que haría. Le dije que sí lo ayudaría. Pero no fue compasión lo que me motivó. Fue algo mucho más oscuro. Vi la oportunidad perfecta de venganza. Mantenerlo cerca para que experimentara diariamente lo que se había perdido. Le conseguí un departamento pequeño pero digno. Le pagué sus medicinas, le daba una mensualidad. Pero cada peso venía con humillación. Lo obligaba a visitarme semanalmente para reportar cómo gastaba el dinero. Le hablaba como si fuera un empleado, no un padre. Gracias por esta oportunidad, hijo. Me decía siempre al despedirse, y yo sentía una satisfacción enfermiza. Durante meses disfruté viendo cómo se tragaba su orgullo, cómo me trataba con la reverencia que nunca me había dado de niño. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando me hablaba de lo orgulloso que estaba de mí, de lo mucho que lamentaba habernos abandonado. Pero yo había aprendido a ser frío. Le sonreía sin sentir nada. Le decía que el pasado era pasado, mientras por dentro saboreaba cada momento de su sufrimiento silencioso. Con el tiempo mi venganza se volvió más sofisticada. Organizaba cenas familiares donde lo presentaba como mi padre que ha vuelto a mi vida, pero siempre dejaba claro que era por mi generosidad, no por su derecho. Invitaba a mis amigos exitosos para que él viera lo que había logrado sin su ayuda. Lo llevaba a restaurantes caros donde él se sentía fuera de lugar, incómodo. «Come lo que quieras, papá», le decía, sabiendo que cada bocado le recordaba su dependencia total hacia mí. Pero lo más cruel era cuando fingía ser el hijo perfecto en público. Lo abrazaba, le decía que lo amaba, le compraba regalos ostentosos. La gente me felicitaba por ser tan buen hijo, por perdonar y cuidar a mi padre. Él lloraba de gratitud y culpa. Yo sonreía sabiendo que cada muestra falsa de afecto era una tortura psicológica. Le estaba dando todo lo que él no me había dado, pero envuelto en una frialdad que lo lastimaba más que el abandono original. Una noche llegó a mi oficina completamente quebrado. Había estado llorando durante horas. «Sé lo que estás haciendo», me dijo. «Sé que me odias y que esto es tu venganza. Pero prefiero esto a no tenerte en mi vida». Me contó que cuando nos abandonó tenía una depresión tan severa que pensaba en dejar de existir, que se fue porque creía que sin él estaríamos mejor, que durante años quiso regresar pero tenía demasiada vergüenza, que siguió mi vida desde lejos, que tenía recortes de periódico de mis logros, que le había dicho a todo el mundo que su hijo era ingeniero exitoso. «Fui un cobarde», me dijo, «pero nunca dejé de amarlos. Por primera vez en 25 años vi al hombre roto detrás del abandono. No al villano que había construido en mi mente, sino a un ser humano que había cometido el peor error de su vida, y había vivido con esa culpa cada día. Pero era demasiado tarde. Yo ya me había acostumbrado al sabor dulce de la venganza, y no sabía cómo parar. Los siguientes meses fueron los más confusos de mi vida. Sabía la verdad sobre su abandono, entendía su dolor, pero no podía detener la máquina de venganza que había construido. Era adicto a su sufrimiento, a su gratitud forzada, a ser el que controlaba su destino. Mis relaciones personales comenzaron a fallar. Las mujeres me decían que era frío, calculador. Mis amigos notaron que había algo perturbado en la forma en que trataba a mi padre. Pero yo ya no sabía ser de otra manera. La venganza se había vuelto mi identidad. Sin odio hacia él, ¿quién era yo? Todo mi éxito, toda mi personalidad estaba construida sobre ser el hijo abandonado que había triunfado a pesar de todo. Si lo perdonaba realmente, si sanaba esa herida, tendría que enfrentar el vacío real de mi existencia. Un día lo encontré en el hospital después de un ataque diabético. Estaba solo, conectado a máquinas, susurrando mi nombre en delirio. Los doctores me dijeron que tal vez no pasaría la noche. Y yo me fui. Lo dejé morir solo, como él me había dejado vivir solo todos esos años. Mi padre sobrevivió esa noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, decidí terminar con todo. Le corté la ayuda económica. Le dije que no quería verlo nunca más, que se las arreglara solo como me había enseñado a hacerlo. Lloró, me suplicó, me dijo que moriría sin mi ayuda. Pero yo ya había tomado la decisión. 2 meses después recibí la llamada. Había muerto de un paro cardíaco en su cuarto de azotea. En el funeral, que pagué por obligación social, encontraron entre sus pertenencias un cuaderno lleno de cartas que nunca me envió. 25 años de disculpas, de explicaciones, de amor no expresado, una por cada año que estuvo ausente. En la última escribió: «Entiendo que me odies, entiendo que quieras vengarte. Solo espero que algún día encuentres la paz que yo nunca pude encontrar. Hoy, 6 meses después de su muerte, sigo siendo exitoso, sigo siendo respetado, sigo siendo el hijo que triunfó sin padre.
Pero por las noches, cuando estoy solo en mi departamento de lujo, me pregunto si en realidad fui yo quien lo abandonó al final. Y la verdad más dolorosa es esta. Creo que tenía razón desde el principio. Algunos de nosotros estamos destinados a estar solos. Algunos de nosotros nacemos rotos y rompemos a todos los que intentan acercarse. Dime tú, que me estás escuchando, ¿fui un hijo que buscaba justicia o me convertí en el mismo monstruo que creía estar castigando?